Estás escuchando Movidas Varias. Movidas varias. Movidas varias. ¿Qué te parece? Me encanta. Podemos rajar. Ok. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a Movidas Varias, el podcast de Cuanzao, o sea, yo, en el que todo tiene cabida si me interesa a mí. Entonces, siguiendo con esta línea déspota, nepotista, en la que lo que a la gente que traigo es porque a mí me interesa su discurso y vosotras y vosotros pues ya veremos si se interesa bien y si no, bueno, bien, o sea, guay que se interese, ¿no? Pero mejor que me interese a mí primero. Hoy os vengo a hablar un poquillo de cine, pero bueno, de cine, de teatro, de representación en las artes, ¿no? Y de cómo una persona con mi fenotipo, a ver, yo creo que ya me conocéis, ¿no? Y me habéis visto en foto. Entonces mi fenotipo es chino, por si no os habéis caído en ello, ¿no? Entonces, claro, mi experiencia con el mundo audiovisual siempre ha sido un tanto conflictiva. Cuando querían que en algunos spots yo apareciera de token, ¿no? Cuando yo trabajaba de diseñadora gráfica, pues se quería anunciar la agencia, pues que salga la China ahí de fondo. O en un casting que la vamos a meter y me llamaron, ¿no? Para un programa de humor súper guay. Y yo decía, hostia, porque este humorista del late night es súper chulo, voy a presentarme. Y de repente vi que mi sección de como humorista era explicar cosas con objetos del chino. A ver, no hay que ser muy avispado para darse cuenta de que mi relación con este mundo audiovisual no ha sido muy positiva, ¿no? Hasta que, por ejemplo, llegué a la radio y yo dije, hostia, bueno, no, fue primero la radio y después la cosa visual, ¿no? Pero en la radio de repente me empezaban a poner canciones orientales o cosas así. Yo diciendo, madre mía, del amor hermoso, ¿dónde estoy? Así que bueno, esta es mi experiencia, pero hoy por eso he traído un amigo muy guay para que nos hable desde la suya, que es alguien bastante profesional en el campo. Pero antes de presentarle, quiero que pronunciemos bien su nombre, ¿no? Y por eso le he preguntado a mi madre que pronuncie bien su nombre, porque mi mandarín es muy raro. Entonces, para darle la bienvenida, mira, mi madre, con mucho cariño, dice, se pronuncia así. Junyi. Bienvenido, Junyi. Hola, gracias. Qué bueno. Junyi, hostia. Es que me he dado cuenta de que en mi cabeza yo anglosajonizaba tu nombre, ¿no? En plan, en vez de decir Junyi, decía Junyi, en la J como Y, ¿no? Y decía, esto no puede ser. Sí. Bueno, es que yo también me presento así, claro. Entonces, cuando me preguntan cómo me llamo, me presento como Junyi. Sí, Entonces, claro, empezamos bien. Igual que yo, que siempre digo Juan, pero es Chuen, ¿no? Chuan, entonces, sí, entonces una vez me dijo alguien, jope, pero que menos que aprenderse tu nombre. Ya. Y yo me quedé en plan diciendo, hostia puta, es verdad, porque si no te aprendes mi nombre, qué mínimo de respeto, siempre nosotros como adecuándonos, ¿no? Sí, pero la verdad es que yo con los años he desistido. O sea, cuando digo Junyi, que a veces alguien me insiste en cómo se dice o se pronuncia mi nombre de verdad, podemos estar días. Y al final es como, creo que es demasiado complicado. Ya, te entiendo mogollón. Entonces... Bueno, espera. Vamos a seguir con la bio, porque Junyi tiene una extensa e interesante bio, que ahora os voy a explicar. Es valencià, pero se formó en Barcelona, en danza, artes marciales y teatro, y hace 10 años que dirige y gestiona la Kernel Dance Theatre como director, coreógrafo y productor. Además, ha sido bailarín en muchísimas compañías reconocidas mundialmente, o sea, no compañía castaña, ¿no? Está con Sergio Albert, Tony Mira, Sensatempo, etc, y además tiene premios, muchos premios. En 2018 tiene el premio de mejor bailarín, de Els Premis de la Crítica. Oye, esto de los premios está muy guay, ¿eh? Pues yo tengo un total de 0, pero así Sí. que te premien a ti, estoy muy feliz. Y además ha trabajado en numerosos proyectos del cine, televisión y teatro. A nosotros nos daba igual. Por ejemplo, esa que yo también he sido invitada y he ido a verla y me ha encantado, dirigido por Ricardo Soler y la dramaturga Elena Tornero. Además, ha coreografiado un mogollón de cosas en el ámbito nacional, por ejemplo, en A nosotros nos daba igual, y
trabaja a medio camino entre la danza y otras disciplinas escénicas y además lo compagina con la docencia, imparte clases y talleres en torno a las artes marciales y la danza. ¡Bienvenido, Junyi! Bien, gracias por invitarme. Qué nervios, qué honor. No, nervios no, hombre, joder. Un poquillo. No, tranquilo. Yo estoy súper contenta. Súper contenta de que estés aquí, así que voy a disparar la primera pregunta, bueno, aparte de lo del nombre. ¿Dónde empieza tu persona y dónde empieza el actor, coreógrafo, artista? Pues una gran pregunta, porque sinceramente no lo sé, porque como artista y creo que sobre todo como actor, siempre utilizo o me hacen utilizar de referencia experiencias vitales en relación a mi persona, por el estereotipo y porque los guiones son los que son, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que yo tengo que utilizar esa parte de esencia en mí, ¿en qué momento logro separarlo, no? Sí que es verdad que quizá en el mundo de la danza es diferente porque de ahí utilizo otras sensaciones, otras referencias, etcétera. Pero claro, en el mundo de la interpretación, de momento, todavía es muy difícil de separar. Por no decir que hace poco, y aunque no pueda decir el nombre, para 2024, en principio trabajaré en una obra y me di cuenta días más tarde, leyéndolo, que es la primera vez que me contactan sin relación con el fenotipo. Entonces, claro, dije, ostras, es la primera vez que me contactan sin que el hecho de ser chino o de origen chino tenga relación. Y me sorprendió y me dije, ostras, todavía no se lo he dicho a la directora, pero la quería felicitar. No sé si felicitar sería lo suyo, pero ostras, es fuerte. Es que te entiendo tan bien, sobre todo esto último que dices del tema de felicitar, ¿sabes? Porque a mí me pasaba, de hecho Movidas Varias nació por eso, a mí me pasaba que me sentía agradecida cuando algún medio no me estereotipaba en una entrevista, ¿no? En plan de, he salido normal, o sea, he salido contenta de esta entrevista porque no han hecho ninguna racistada y me he sentido cómoda. Pero luego cuando reflexionaba sobre eso dije, es muy malo, ¿eh? Que me sienta agradecida porque alguien haga bien su trabajo, ¿no? Sí. Alguien no se porte mal conmigo. Entonces, te entiendo muy bien totalmente que digas, bueno, ¿y ahora la tengo que felicitar o no? Porque es que es verdad que debería de ser la norma. Tú viste la reivindicación de los Goya, ¿no? De cuando salían todos los papeles de a mí siempre me toca de puta, a mí siempre me toca de no sé cuánto, ¿no? Entonces, con respecto a tu trabajo, ¿tú cómo te sientes? Menos en la danza, que me habías dicho que eras un poquillo más libre. Bueno, en la danza también existe esa parte de lo exótico, ¿no? Entonces, ponemos a una persona de origen africano o a una persona de origen asiático para hacerlo diferente. Que al final es un poco... Exacto, que es como... Vamos a ver. Pero sí, en el mundo de la interpretación, en el mundo también exacto de los anuncios, se basa tanto en la imagen, en el perfil, que es muy complicado a veces salirse de eso, ¿no? Hace poco he estado en un rodaje para una película y me contactaron para hacer de vendedor chino con mi hijo en el bazar, etcétera. Pero lo más curioso de todo es que un compañero, también actor, para una serie ha hecho lo mismo en casi en el mismo periodo. Entonces, para mí es muy problemático porque es tan evidente que nos contactan siempre para lo mismo, o el anterior papel que me tocó era de mafioso. Entonces, claro, ya llega un punto en el que, ostras, evidentemente tenemos que coger esos papeles porque tenemos que trabajar. Sí. Pero ¿hasta qué punto es eso, no? Darle gracias a tener trabajo o
espabilar un poco y quitarnos De eso. de esos juicios. Y tú, a ver, porcentualmente, para que quien nos escuche no tenga una idea, ¿no? De todos estos trabajos, ¿cuántos son? Imagínate que de 10 trabajos que tienes, ¿cuántos son estereotipados y cuántos son sin estereotipar? Porque, bueno, de actuación me has dicho que el primero en 2024, pero no sé, ¿y en su totalidad? Como mucho te diría que 1 o 2 de 10. ¿1 o 2 sin o estereotipados? No, 1 o 2 sin. Hostia puta. El resto, la mayoría, al menos en mi caso, la mayoría es estereotipado. Ahora justamente a finales de marzo vamos a estrenar un corto del cineasta Adrià Buixens, A Distant Noise, en el que utilizo parte de mi biografía, pero es que fuimos a trabajar con una familia de arroceros. Y es la primera vez que en una película catalana, al menos por lo que sepamos, va a aparecer una persona de origen asiático con una familia catalana trabajando. Bueno, es que ayer hablé con él. Entonces, sí, bueno, ayer, no sé cuándo se va a publicar esto, pero yo hablé con él ayer. Y me invitó al estreno. Sí, me invitó al estreno, porque cuando se estrena, que es el 30 de marzo, Sí. sobre esas fechas yo voy a Barcelona al Salón del Cómic. Entonces digo, pues por supuestísimo quiero ir a verlo, por supuesto que sí. ¡Ostras! Pues bueno, Claro. yo no podré ir al estreno, pero bueno, porque tengo trabajo, pero a ver qué te parece, porque Sí. me acercaré para a ver un poco la impresión que ha habido. Pues estoy encantada, la verdad que con muchas ganas. Entonces, retomando un poco antes de que se nos vaya del hilo del tema de la estereotipificación, yo llegué a un momento en que realmente me pregunté mucho si estaba vendiendo mi fenotipo. O sea, yo no me gano la vida con mi cuerpo en ningún sentido, ¿no? Ni con mi cara. Entonces, como yo escribo, ¿no? Y estando en el mundo de las artes, pero en otro tipo de disciplina, me hizo tener mucho síndrome de la impostora y preguntarme mucho si solo tenía valor lo que hacía porque era china, de origen chino, ¿no? Y eso que yo, ya te digo, no soy modelo, no nada. Entonces me pasó como cierta factura de ver que los trabajos insistían todo el rato en eso, ¿no? Y como comentaba ya al principio de mis experiencias, joder, todo el rato por ejemplo, no sé si a ti te pasó, cuando lo de la COVID, y venga, vamos a hablar contigo por la COVID en China. Digo, yo, pues yo no quiero hablar más, estoy harta ya de esto, dejarme en paz. Yo me lo he comido por todos lados, como por hablar más. Pues la verdad es que sí, porque además en 2018 inicié el proceso de mis solos sobre el Am I Bruce Lee, que es mi solo en relación a la figura de Bruce. Entonces, claro, ahí explotó el hecho de Junji solo hace cosas sobre Oriente. Ya. Entonces, claro, llega un punto en que seguimos con la misma historia, ¿no? Sí que es verdad que yo he practicado artes marciales, pero no quiere decir que todo me base en relación a las artes marciales. Como busco esa cosa interdisciplinar, pues sí que lo relaciono con la danza contemporánea, el teatro y herramientas de artes marciales. Entonces, por ahí voy haciendo camino. Pero no quiere decir que toda mi temática se base, o mis intereses se basen solo en lo chino, ¿no? Totalmente. Pero sí, mayoritariamente el fenotipo impone. Bueno, quiero decir, es lo que impera. ¿Y eso cómo te hace sentir a ti? Porque a mí eso, ya te digo, me dio mucho síndrome de la impostora. Ahora lo he superado, ¿no? Por una reflexión que te contaré después, pero ¿cómo te hace sentir eso? Porque claro, todo estereotipado y el encasillamiento... ¡Puf! Lo primero que me vendría es una sensación de injusticia. Y sobre todo por una experiencia laboral se estrenará una película ambientada en la mafia china en Cataluña. Y la verdad es que hice muchos procesos de casting y al final no me dieron el papel, pero
ostras, al final dices, es que necesito también salir de ese papel, pero por otro lado, no tenemos 7 o 8 oportunidades al año, o 2, 3 oportunidades al año para tener un papel protagonista. Hostia, sí. Entonces, claro, este tren para ser protagonista en una peli quizá a nosotros nos pasa 1 o 2 veces. Sí. Sobre todo la gente que quizá no estamos solo especializados en el mundo del cine y que vamos haciendo cositas de vez en cuando, ¿no? Que evidentemente sí que hay actores de origen asiático que trabajan mucho más, pero al final mayoritariamente siguen siendo los mismos. Entonces, bueno, es hacerse el hueco poco a poco. Me acuerdo, ahora que hablamos del mundo del cine, ¿no? Y de las series, del tema de los papeles, que hubo una charla a la que vino de oyenta Hui Chi-Chiu. Entonces, vino gente de la escuela de Hui Chi-Chiu y encima una de las chicas del público, bueno, una hater que saltó y dijo, es que ella tiene papeles porque es china. Y en plan de no porque sea buena, ¿no? Porque China sale en Mar de Plástico, creo que era, ¿no? Pues se sentía la tía, española por supuesto, no racializada, muy indignada porque ella consideraba la ventaja, o sea, el fenotipo como una ventaja y pues que Huichi, pues si hubiera sido María Perico, pues a lo mejor estaría ella en Mar de Plástico, ¿no? Entonces era como, uff. Sí, súper Claro, súper duro. Es muy relativo y evidentemente todos los puntos de vista pueden ser válidos, ¿no? Pero claro, a lo que nos pertoca a nosotros, quizá esa persona no entiende que el número de oportunidades es súper reducido. Quizá esa persona no es capaz de contemplar el hecho de que los papeles van a las mismas personas en relación al fenotipo chino porque tienen más experiencia. Pero es que hay un montón de gente en la cola que si no tenemos más experiencia es porque no están las oportunidades. Sí. Entonces, claro, hay una relación de porcentaje que esa persona occidental pues quizá tiene 15 en comparación a yo 1. Entonces, es que es tan subjetivo. Bueno, sí. Pero también el hecho de que salte. Indignada, indignadísima. Se acabó yendo porque luego, claro, no nos vas a venir a atacar aquí en nuestra casa, ¿no? Porque soltamos alguno a decir, ¿qué estás diciendo? Y luego estaba Chenta le dijo algo, hizo algo de voguing también, hizo así, de voguing, y la tía se fue indignada. Esto fue hace unos años, ¿no? Pero sí. A mí la siguiente pregunta, ya que tú estás en el mundo, pero ya en la industria, es que, porque yo, claro, en mi mesa pasan muchos proyectos de productoras occidentales, ¿no? Que dicen, es que no encuentro. ¿Dónde encuentro a actores chinos? Como que es que no hay. ¿Tu percepción qué es? ¿Que no hay o que no buscan? Mi percepción es que no hay suficientes oportunidades como para que se visibilice de que sí que hay. Uh-huh. Y quizá la problemática es que quizá no tienen el nivel que ellos requieren o consideran que deberíamos tener, por lo que he comentado, el nivel de oportunidades. Sí. Si yo al año hago 3 obras de teatro, pues evidentemente en 5 años habré mejorado muchísimo más que si en 5 años tengo solo una, que es lo que a mí me pasa. Claro. Entonces claro, no es que no haya. Es que creo que cerramos la mirada o no investigamos lo suficiente como para ir en búsqueda de perfiles que quizás sí que pueden aportar lo que buscamos, pero no, de que no hay, no es verdad. Totalmente. Es que, claro, para mí era algo tan, no sé, tan absurdo que no haya, ¿sabes? Que no sé si absurdo es la palabra, ¿no? Porque, como bien expresas, no todo el mundo parte del mismo sitio. Y si tú no tienes
oportunidades laborales para mejorar o incluso el tema de la formación en sí misma, ¿no? Porque a lo mejor no tienes ese acceso. Hace nada me llegó a mi buzón, me enviaron un email de una iniciativa que surgió en el País Vasco que se llamaba Cine de Colores. Entonces, en el Cine de Colores formaban a las personas racializadas para ejercer, ya no solo de actores y actrices, sino detrás, ¿no? Y surgió pues porque en una película que estaban rodando vino una chica estadounidense que dijo, hostia, ¿por qué todo el mundo aquí es español y nadie es racializado? Claro. Entonces surgió eso. La verdad que no sé cómo está siguiendo la iniciativa porque solo es a nivel de Navarra, pero no es que solo haya gente, porque también otra productora me dijo, jope, es que vamos a la escuela de cine de Cuntantín Ciudad o como se llame y no hay. Y luego me decía, por ejemplo, otra amiga racializada, pero ¿cómo va a haber? ¿Cómo te va a pagar alguien racializado de income que no es tan alto como de otra persona española? O sea, que si ya cuesta en la privada para propias personas no racializadas, muchas personas racializadas no parten de la comodidad económica para meterte en una privada a estudiar cine. Para mí ahí hay una pregunta, ¿no? que me gustaría también saber de ti en tu sector, pero es sobre todo el tema de los referentes. Sí que es verdad que el mundo audiovisual, los referentes, sobre todo por otros países, hay personas racializadas como cumpliendo la cuota, pero tú ves en las producciones nacionales y es imposible que tú tengas como referente o que un niño racializado diga ya enseguida, ostras, yo quiero ser actor. Porque es imposible planteárselo si nosotros, claro, los actores que ahora están más en activo marcarán una pauta, ¿no? O una base para poder de ahí que se vaya incrementando el número de actores. Claro. Pero también si un chaval hoy en día, yo qué sé, 14, 15 años, ve ciertas películas que se hace mofa de la cultura a la que él, entre comillas, pertenece, pues también afecta a que, ostras, yo no quiero hacer el payaso sobre mi fenotipo. Y si eso para mí representa lo que es ser actor, pues no quiero ser eso. Entonces, ostras. Es que ahí son muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. Bueno, el primero, tema referente. En mi ámbito y en cualquiera, ¿no? Como mujer china, cero. Cero, y eso lo hablo yo mucho en mis charlas, ¿no? De primero referente de cómo es ser mujer china. Uno, ¿no? Ser mujer china es ser mi madre. Entonces, claro, yo asociaba ser mujer china, tengo que ser mi madre o las camareras del restaurante, con lo cual no casaba yo nada. Es decir, claro, no me siento para nada identificada. Y bueno, una anécdota así un poquito más light, el otro día vi en TikTok una chica de fenotipo chino, ¿no? Bueno, asiático, pero creo que era de origen chino, que tenía pecas, como yo, y se estaba maquillando. Me dio mucha felicidad de ver a una chica que me siento identificada con pecas que se esté maquillando. A ver, oyentes y oyentas, esto es porque en China el canon de belleza es que tenga la piel súper inmaculada, y yo no la tengo pecas y no sé cuánto, entonces me dio muchísima felicidad ver a alguien con el que me sienta identificada. Y luego el tema de cuando alguien te ve que se está mofando en el cine, ¿no? En el cine, en las series como esta mierda de Perdiendo el Este o la puta mierda del hormiguero. Bueno, igual ponemos pi en puta mierda. Bueno, mira, el caso es que cuando sale aquí la peña, yo no es que relacione eso con ser actor. No sé si actor o actriz, no sé si la reflexión llega a tanto, ¿no? Es como, o sea, ser actor o miras la china que maja. No sé si la reflexión es esa, en el sentido de a lo mejor simplemente es un chino y la gente se ríe de eso porque es un chiste, porque en el hormiguero lo hacen parecer eso. Y los niños de ahora que no consumen tele y que solo ven TikTok y Netflix y todas esas cosas, lo que quieren ser es ser influencer o ser youtuber. Ser youtuber. Entonces, claro, tampoco veo yo demasiados youtubers súper guay o tal con lo que me sienta muy identificada. Claro. Para ti, ¿quién fueron tus referentes para tú decir quiero trabajar en el arte, o sea, quiero trabajar en la danza o en la interpretación?
Oye, yo no se me ocurre nadie. Yo me lo encontré de casualidad, porque sí que es verdad que de pequeño yo quería practicar artes marciales y cuando mis padres no me llevaron, entonces yo a los 17 o así fui a un gimnasio y hablé con el dueño y me dijo, mira, tienes 3 opciones, o haces boxeo, o haces kung fu, ¿Así? o, O sea, o te encuentras con un punto intermedio, que es el Jeet Kune Do, que es algo que inventó Bruce Lee. sí. Y como no había probado nunca nada, dije, bueno, pues voy a hacer esa cosa intermedia a ver qué me tira, ¿no? Y de ahí sí que había oído y visto películas, pero nunca se había convertido en un referente de una forma como cuando empecé a practicar artes marciales. Porque es eso. Quieras o no, al menos desde mi punto de vista y lo que he investigado, Bruce Lee es esa figura en la que ningún hombre podrá superar como artista marcial, o a mí me han insultado llamándome Bruce Lee y riéndose de mí. Entonces puede generar esa imagen, esa figura como de superhéroe, pero también ha sido tú nunca vas a ser eso, ¿sabes? Ese techo. Entonces, bueno, en referente a lo que hemos hablado de antes, de los referentes, de yo no diferente, es verdad, tienes razón en que tú ves una peli y no piensas, ostras, pues es buen actor o no. Supongo que esto es más interno. Pero, no sé, a mí a veces me ha generado, ostras, pues yo no sé, no quiero ser eso que se representa, no quiero ser esa representación del chino que veo en las pelis. A mí me generó mucha sinofobia. Eso más, claro, mucha de... me di cuenta también después de la deconstrucción antirracista, ¿no? En sentirme incomprendida en mi familia y que la representación fuera tan negativa, a mí me generó mucha sinofobia. Por ejemplo, yo sentía que en mi estatus yo estaba por encima porque yo era más española, ¿no? En plan de, esta gente es tonta y todo y... ahora para nada lo pienso así, pero yo antes no pensaba que eso era sinofobia o racismo interiorizado y ahora me doy cuenta de que sí. Y una parte de la culpa es pensar que todo esto es negativo por ver toda la representación tan negativa que existe. Sí, totalmente. Bueno, y el bullying, ¿eh? El bullying en el colegio. Que eso es otra cosa que me he dado cuenta mucho más tarde que he sufrido bullying. Como late realization, ¿no? Sí, porque lo normalizamos, ¿no? O sea, es como... Bueno, vemos ciertas cosas, incluso no... Esta cosa occidental, esta imposición blanca como de, ostras, lo oriental o lo asiático no es lo normal o no es lo... Sí. No es lo cool. Sí. Y pasamos por ese proceso de rechazo. Sí, total. O de incluso de vergüenza ajena. A mí me pasó. ¿No? De decir, uy, yo no... Pero sí, totalmente. Y una cosilla, porque antes se me había olvidado preguntarte cuando estábamos hablando de toda tu cartera, volviendo al tema de atrás del trabajo, de cosas estereotipadas. Vamos al tema de los repres. Vale. Sí, esto es algo que me quedé con el tintero cuando nos vimos de tomar unas cañas hace eso un par de años, de que, claro, sí que otros compañeros, bueno, compañeros y compañeras de otra minoría, ¿no? Por ejemplo, la afro, sí que me han dicho que tienen representantes especializados para que no le llegue cosillas racistas, ¿no? A ver, que algo se cuela, ¿no? Pero por eso tuve una conversación con una compañera, ella es afro también, y dijo que es que claro, que no quería estar ella encima teniendo que enseñar a su repre cómo es eso, o sea, el tema de la enseñanza. Y que por eso se había cogido una repre negra. Que tuviera ya experiencia y que supiera manejarla, ¿no? El tipo de oferta y todo. Y yo dije, hostia, es verdad. ¿Tú cómo ves ese mundo en tu experiencia? A ver... Podemos censurar, poner pi si quieres decir nombre. No te arrepientes. No, pero la verdad es que me he sentido bastante... Sí, como has dicho tú también, bastante incomprendido en ese aspecto. O como lo que has dicho de tu compañera afro,
también de, ostras, ¿por qué me tengo que dedicar yo a decirle a mi repre que eso es racista y que me siento muy incómodo haciendo ciertos castings, ¿no? Uf. Me ha hecho sentir muy solo y al final pues se rompió la relación porque también mi reconciliación conmigo mismo y con mi origen pues ha provocado que haya ciertas cosas que ya no pueda tolerar y que la respuesta en ese momento de mi repre que fuera, ostras, porque me dijeron que fuera a hacer un casting en el que tenía que representar a evidentemente, un chico chino, Sí, homosexual, sí. en la escena en la que iba a decirle a mi padre que era gay y que tenía pareja y que tenía que poner acento andaluz hablando más mal castellano. ¿En serio? O sea, una combinación de ¿quién ha escrito este guión? ¡Qué horror! Y encima cuando pasó el casting, claro, lo hice fatal. Lo hice fatal. ¡Ay! Lo hice fatal. Porque en sí lo estaba pasando mal. Y se lo comenté a mi repre porque evidentemente ostras, lo suyo es poder defender cualquier papel como actor. Sí. Te lo comes con patatas, coges el trabajo y ya vas haciendo carrera para que cuando tengas poder elegir los papeles que quieras. Ajá. Pero es que ya tenía una lucha interior de es que no puedo. Ya. Y cuando se lo comenté me dijo, ya, pero es lo que hay. Uf. Uf. Y claro, eso me generó una distancia emocional vale, es que entonces es eso, ¿no? No noto la empatía, no me siento comprendido y wow, o sea, es complicado. Entonces, claro, en relación a representantes de la comunidad asiática o asiático-descendientes, creo que también es un tema de que la comunidad afro está mucho más unida, ¿no? Por historia, por movimientos. En cambio, la diáspora asiática está un poco como más, no sé si... Pues yo no sabría decirte, ¿eh? Yo creo que a lo mejor tienen más historia en la lucha, ¿no? Porque no sé si por razones históricas o por lo que sea, pero lo que sí que tengo la percepción es que los primeros en España en que le están poniendo voz y reflexión a esto somos nosotros. Tú y yo y toda esta generación que tiene nuestra edad. Entonces, claro, es tan reciente, ahora están habiendo más voces, pero está bastante reciente. Sí. Entonces, con lo que me expresabas antes, creo que es un privilegio a veces decir que no, llega tan poco trabajo que, bueno, tengo que ir a este casting. Pero yo, que he consumido los Bridgerton y sé de esta figura que es el coordinador o la coordinadora de intimidad, ¿no? Lanzo también esta reflexión. Se ha puesto esta persona, este coordinador, para que las escenas de intimidad o de sexo, los dos actores, del género que sea, ¿no? Estén cómodos, ¿no? Para que sea profesional. Entonces, ¿por qué en el tema del racismo ahora mismo, bueno, toco madera, a lo mejor estoy diciendo alguna falacia y la hay, pero que yo sepa no lo hay, ¿no? O sea, en mi mesa no ha llegado esta figura, ¿no? Entonces, claro, lo que hay me parece ya la falta de empatía, pero jope, pues no tienes tú que cuidar a tu representado. Exacto. Pienso, ¿no? O cómo se siente mi representado cuando recibe un papel así, ¿no? Es que... a mí me pareció de base, pero no hubo entendimiento. Entonces sí que creo que The Black View está como haciendo ese trabajo de recibir guiones y hacer ese baremo, ¿no? De, ostras, cuidemos lo que las historias que vamos a representar, lo que va a salir en la industria, como para no caer en más estereotipos y racistadas, ¿no? Entonces... Pero yo allí tengo que poner la puntilla mala,
que lo haga Blackview no quiere decir que los medios o las productoras crean que sea necesario, porque su producción siempre es un cerdo de luz y de unicornio y no les hace falta. Porque es que de verdad creo que piensan que no es su problema. Ujú. En el sentido de, bueno, pues yo he hecho esta comedia y es humor. Yeah. Y todo gira en torno a es ficción, es humor y que jodan. O sea, sinceramente es mi sensación, ¿no? De que jodan. Y últimamente, pues bueno, después de haber estado viajando por ahí por el mundo, he vuelto aquí y a veces me siento muy enfadada. Y un poquillo avergonzada también, ¿eh? Como mucha vergüencita ajena. Es que para mí en el sector audiovisual lo he hablado con muchas compañeras como de, ostras, es que tenemos que traspasar ese punto de comernos la vergüenza ajena, entre comillas, el orgullo, porque no tenemos ese privilegio de tener todo el trabajo que querríamos, y decir, oye, pues si tengo que hacer X, lo hago. Pero hay compañeras y a mí también a veces me cuesta y he dicho que no, y no comérnoslo. O sea, por no decirte que hace, creo que un año o un año y medio, me enviaron un guión de una televisión nacional para representar otra vez el camarero y no sé qué del bar, pero es que me lo enviaron con L's. ¡Ay, por favor! Dije... ¡Lámeme el culo! ¡Televisión Nacional! O sea... Y la verdad es que cuando leí la separata, es que me entraron ganas de llorar. O sea, mira que siempre digo de estoy acostumbrado, siempre pasa lo mismo, etcétera. Pero es que cuando lo vi con L's, fue muy duro porque dije, no me lo puedo creer. O sea, L's literales, no una pequeña anotación de el intérprete tendrá que hablar como si hubiese acabado de llegar. No, todo con él. Entonces, claro, tuve tantas ganas de llorar que dije, no puedo aceptarlo. O sea, necesito la pasta, necesito el trabajo o un mínimo de visibilización y que soy capaz de defender un papel, ¿no? Pero es que no pude. Y por suerte, dije, vale, espérate, no lo rechaces tan rápido porque es que iba a escribir ya ni de coña lo hago. Sí. Pero por suerte miré quién eran los guionistas, y hay muchísimos guionistas en esa serie, y conocí a uno de ellos. Sí. Y en confianza le dije, oye, me ha llegado esto, no entiendo cómo puede pasar que en pleno 2022 me paséis un guión con L's, no entiendo por qué no puedo hablar catalán. Sí. Y me dijo, vale, un momento, perdón, a ver si podemos corregirlo. Y se habló con la jefa de guionistas y aceptaron cambiarlo. Y ahí yo me sentí con, ostras, gracias, ahí me he sentido escuchado. Pero el problema, que aunque esto parezca una tontería, es que la jefa de producción me dijo, ¿pero puede hablar bien catalán? ¡Ay! ¿Qué cosa? Es como una tras otra. Y dice, pero ¿estás seguro de que lo podrás hacer bien? Y mi contacto dijo que sí, pongo la mano en el fuego de que puedo hacer este papel perfectamente. Eran dos tonterías. Pero claro. ¡Qué pesadez! Es una lucha constante y es lo que tú dices, ¿no? No solo los representantes, sino ¿dónde está esa comisión para controlar ese racismo? O ya nos podríamos ir de ¿por qué no hay guionistas racializados? Es verdad, no lo hay. En las producciones nacionales. Y no es verdad que no... Es lo que decíamos antes de los actores, ¿no? No es que no haya actores chinos. Es que no se abren las oportunidades. Entonces, claro. Eso fue ya el colmo, la verdad. Pero bueno, luego hice el papel y todo bien. Pero me sentí como en esa pequeña lucha y ese pequeño granito. No lo hice público porque lo iba a hacer público. Sí. Pero
siempre te encuentras como, al menos en mi caso, ¿no? Yo no tengo esa influencia que me gustaría tener como de, ostras, tengo 1 millón de seguidores y si digo tal, sé que hay gente que lo va a reivindicar conmigo, ¿no? Pero, ostras, me hubiese gustado hacerlo público porque es que creo que vamos muy tarde en ciertas cosas. Pues está hecho público en Movidas Varias. Esto está hecho público hoy, vale, vamos tarde en 2022, pero está siendo público. Y después de escucharte, mi reflexión es que hay que tener ganas y energía o apostar para un trabajo, ¿no? O necesitarlo, porque yo creo que la educación, no en plan educación de eres buen educado, ¿no? Sino tú educar a tu empleador o empleadora, ¿no? Requiere no, que no suene redundante, requiere querer enseñar. Y el querer enseñar cuando tu vida, 8 de 10 trabajos son así, es muy jodido. Porque yo a veces digo, no, gracias, o dejo el email sin contestar porque no tengo esa generosidad. Yo ya he hecho mucho contenido y digo, tío, pues fórmate. Mi trabajo no es formarte, mi trabajo es que tú me contrates en condiciones justas. O que no hagas undermining mi trabajo, o que no me pongas por debajo por mi fenotipo, ¿no? Entonces, esos son las bases. Y entonces, claro, yo ahora veo como un acto de generosidad el hecho de educarte. Muy generoso, que encima no te pagan por educarte, ¿no? Eso le pagaría pues a la coordinación de racismo, sea la que no existe, ¿no? En esos sitios, pero yo muchas veces me encuentro súper cansada, tío. En plan de, no tengo tiempo para este bullshit. Y esa es mi sensación. Es que hace unos meses hicimos un encuentro entre varias personas racializadas, Reframing, que era también desde una plataforma europea, y justamente hablábamos de esa comisión. O sea, ¿por qué no está? O sea, ¿por qué está tardando tanto en haber esa comisión de esto se tiene que permitir o no? Entonces, es eso, ¿no? Desde el colectivo y desde las personas asiático-descendientes estoy seguro de que no está pasando. Porque por eso es capaz de salir en producción una película como Perdiendo al Este. Ay, sí. Pero bueno, es eso. ¿Cuánto vamos a tardar? ¿Cuánta voz tenemos que reivindicar como para que...? Y me pasaron también una chirigota súper racista en el carnaval de Cádiz, ¿eh? En plan de no voy a enlazar para que no le dé views. No quiero hacer el esto de Bárbara Streisand. Pero básicamente eran todos así, haciendo yellow facing, o sea, vestidos con la caricatura de chino y diciendo cosas como vamos a invadir España y patatín patatán. Ay, Dios. Sí, terrible. Pero yo pasaba de hacer el efecto Bárbara Streisand. Lo mejor que le puede pasar a eso es que pase... creo que invisible, ¿no? Porque, bueno, por lo que decíamos, ¿no? A veces estoy cansada de volver otra vez al punto 1, de tener que decir esto es racista o esto no es racista. Yeah. Yo quiero también estar generando cosas, en vez de ser un poco policía del racismo, quiero también poder pensar en cómo construir discursos en nuestras respectivas áreas. Lo cual me lleva a mi siguiente pregunta, porque esto lo hablamos cuando vimos la obra, ¿no? De A nosotros nos daba igual. Sí. Y giraba en torno muchísimo a reencontrarse con tus raíces, ¿no? O muchísimo todo el tema identitario, que por cierto fascina muchísimo a la gente de monocultura, ¿no? En plan de, pero más chino, más español, más no sé qué, más no sé cuánto, ¿no? Y hubo una reflexión en las cañas de después de que tus compis y tú pensabas que si lo hubieran dirigido personas racializadas, la obra sería totalmente distinta. Bueno, pues cuéntame así sobre esa obra, sobre las reflexiones, sobre cómo sería. Bueno, a nosotros nos da igual, es eso, un viaje de 5 personas hacia su país de origen y para eso, la búsqueda de la identidad o por diferentes motivos, ¿no? Pero durante el proceso tuvimos varios momentos de, ostras, sí, alguno de nosotros, o ¿qué hubiese pasado? ¿Cómo lo haríamos, no? Y de repente dijimos, es que no haríamos nada de esto. O sea, no quiere decir que no sea válido, ¿no? Pero es desde, evidentemente, un punto de vista occidental. Porque quizá nosotros,
explicaríamos simplemente una relación de pareja o un encuentro entre amigos o tan normal para que represente la sociedad de hoy en día. Sí. Y ese es uno de los problemas, ¿no? De que no nos sentimos representados en la totalidad. Entonces, bueno, a nosotros nos da igual. Creo que fue un proceso súper bonito y súper enriquecedor, pero sí que es verdad que una persona racializada hubiese dado un enfoque totalmente diferente. Quizá una de las posibilidades que estuvimos hablando es qué hubiese pasado si hubiésemos hecho una pieza como totalmente cotidiana y a mitad de la pieza hacemos la pieza que visteis, ¿no? Por ejemplo. Sí. Como cambiarle, ostras, o os esperabais una pieza normal para luego deciros, esto es lo que nos gustaría hacer. Que al fin y al cabo dentro de nosotros nos daba igual, lo hablábamos, ¿no? No tenemos nunca acceso a un papel normal. No podemos hacer nunca un Hamlet o un Romeo. Siempre tenemos que ser, como mucho, el amigo o papeles mucho menores, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? De la prostituta, el mafioso, el vendedor. A mí me gustó mucho, he de decir. O sea, yo escribí el prólogo, pero a mí esa obra me gustó mucho. y una escena que me encantaba era la que te vestían a ti, ¿no? Esa coreografía estuvo muy guay. Lo digo también para que quien nos escuche no crea solo que estamos poniendo verde a esa obra, sino que esa obra nos gustó mucho, solo que es muy importante la perspectiva de quien mira. Y ahora, llevándolo a mi terreno, es que yo he hecho una serie de cuadros, mira, aquí de fondo. Los que nos escucháis no lo estáis viendo, pero es un cuadro de mi padre en la playa en una hamaca rosa. Y la serie de retratos se llama Retratos sobre la migración y simplemente enseña a mi padre en la playa, echándose crema o lo que sea, ¿no? Por lo que decíamos, ¿no? De la perspectiva de quien mira. Yo solo estoy viendo a mis padres disfrutar en la playa. ¿Qué pasaría si lo mirara una persona no racializada o una persona así occidental o blanca, ¿no? Pues a lo mejor, bueno, a lo mejor no, lo que siempre se ha enseñado en las noticias, los chinos los comen, que no sé cuánto, se ha descubierto que detrás de tal pared hay, o sea, que solo enseñan eso y así se crea una imagen y eso me hace pensar mucho a ti y a mí, que nosotros hemos nacido y crecido aquí, que no hemos aprendido a vernos con nuestros ojos, sino con los suyos, porque es lo único que hay alrededor. Entonces, como tú construyes tu identidad cuando en la adolescencia, digo, ¿no? Que esperas ser validado, entonces, claro, siempre en nuestra adolescencia hemos aprendido a ser vistos y vistas bajo la demanda de la vista occidental. Exacto. Es decir, esta persona solo me pide identidad y a lo mejor esto es lo único que sirve, que le damos, ¿no? Entonces no puedo trabajar fuera de esto. Pues eso ha sido mi reflexión sobre este tema. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Pues no lo sé, porque no he tenido tiempo para pensar en qué me interesa a mí. He estado satisfaciendo tu demanda. ¿Quieres chino? Pues toma más chino. ¿Quieres COVID? Pues toma más COVID. ¿Sabes? ¿Quieres no sé cuánto? Pues toma. Entonces, ¿cómo sería la obra si nos hubieran dejado espacio? Pues igual es lo que dices tú. Una historia de amor. A mí me hace pensar en algo que estuvimos... algo que planteaste muy interesante, que es ¿por qué no me atrevo a decir que soy actor? Ay, sí. ¿No? Yo creía que porque yo he visto tantas cosas en tu currículum que he dicho que actor se te queda corto. Esa ha sido mi reflexión. O sea, te lo juro, para mí la palabra actor es pequeña para ti. Porque fíjate desde qué ojos te miro yo. Es que claro, cuando me dicen, ostras, ¿a qué te dedicas? Soy bailarín, coreógrafo, bueno, hago proyectos, no sé cuántos, y siempre digo como ese intento de artista, ¿no? Porque sí que es verdad que tengo, me siento muy afortunado de poder vivir de eso, aunque precariamente, porque las cosas van como van, pero el actor, cuando me dicen, cuando estuvimos en el Español o en el Teatro Nacional,
de Cataluña, yo me lo tomaba como, bueno, sí, pero claro, yo siempre tengo la cosa de, claro, pero es que me han cogido por el perfil. Siempre tengo ese punto de, claro, nunca podré acabar de saber del todo si me cogen por mi valor. Entonces, siempre ha existido esa, porque también es verdad que no he tenido una larga formación como intérprete de texto. Entonces, bueno, he hecho cursos, etcétera, pero ha sido más por proyectos, experiencia e intentar salvar los muebles. Pero claro, decir, wow, sí, soy actor. ¿Por qué? Porque es que mis referentes, o cuando voy al teatro, son gente blanca, Sí. Y yo les veo con tanto nivel y los admiro tanto que digo, claro, yo no soy eso. Digo, bueno, pero claro, ¿por qué no has sido eso? Porque yo de pequeño nunca veía la posibilidad de haber sido artista. Entonces he empezado muy tarde, ¿no? Entonces... Sí. Pero yo creo que eso tiene que ver con la autoexigencia, ¿no? Como que También. tenemos que ser esto o esto para poder... O sea, yo no me consideraba artista, ahora sí. No me considero artista por lo mismo. No he tenido formación, no dibujo demasiado bien, que no sé qué, no sé cuántito. Entonces me costaba mucho llamarme eso. Y digo, pues, ¿por qué no soy artista si lo que produzco es arte? ¿No? Y luego te encuentras aquí a la persona blanca. Bueno, yo tuve una compi de Pisa, yo soy actriz, se le llenaba la boca con ser actriz. Esta chica había hecho un par de cortos y era modelo de tienda de ropa online. Y ella con la boca llena de soy actriz, soy actriz, soy actriz. Y a nosotros nos cuesta decir, soy artista, soy actor, soy no sé cuánto, con esta autoexigencia. Y no. Hay que reivindicar que somos lo que somos. Producimos arte, interpretamos, bailamos, pues digamos que somos artistas, actores, bailarines, coreógrafos, pues con toda la boca llena. Es que me da mucho coraje. También con este podcast, un conocido me dijo, es que veo cada ñordo y escucho lo tuyo, está de puta madre. Y a lo mejor yo, sí, y yo poniendo por debajo de mi podcast porque siempre he tendido a eso, como no veo referentes y en plan, me ha costado mucho más empoderarme y empoderar lo que hago. Sí. Pero, por ejemplo, lo veo súper claro cuando venís a hablar conmigo. Digo, ¿por qué? Si somos gente súper talentosa y estamos ahí pensando en estas cosas así como por debajo. Es, al principio, por ejemplo, cuando has hecho lo de los premios, para mí esos momentos son de tierra trágame. Y es como... ¿Por qué? Exacto, ¿no? Pero si otra gente diría, oye, pues sí, he ganado 2 premios y súper orgulloso y no sé... Pero no, es que, bueno, lo que... Me siento totalmente... Sí, mira, cuando yo estaba soltera y estaba en las putas citas Tinder esta, o sea, me venían a contar unas milongas los tíos que yo decía, pero si no eres nada interesante, no tienes nada en tu currículum y me estás quedando aquí una mierda de gola atrás de yo, y yo pensando, o sea, no me interesa nada, y yo callada, le digo, ya está. Y nosotros que no, jope, hay que disfrutar de nuestros logros, de nuestros premios, enseñarlos con orgullo y es que hay veces que a mí la chispa de la llama, ¿no? Y la rabia como que funciona muy bien como gasolina, ¿no? Entonces estas situaciones me dan como gasolina para empoderarme más rápido, ¿no? De decir, es verdad, pues si tú estás contento con ese mojoncillo, pues yo que tengo aquí oro, pues no me voy a poner contenta con mi oro, joder. Pues sí que hay que ponerse contento. Sí. Sí. ¿Qué pedirías en plan, sin tapujo ninguno, ¿no? En plan reivindicativo o wishlist a los Reyes Magos para mejorar en el ámbito laboral? Que se cumpla la inclusividad. Pero me sorprende porque hace poco lo estuve hablando con varias personas y la inclusividad no contemplan el apartado de que es necesario incluir a la gente migrante y racializada en la cultura, porque el año pasado estuve haciendo como unos estudios porque estoy preparando un proyecto y el porcentaje de las personas que representamos, el porcentaje de personas migrantes o racializadas en España somos como el 20-30%, ¿no? Más o menos ese porcentaje, pero en la cultura no se representa, o sea... Sí.
de cada 10 somos, de cada 10 o 15 somos una persona racializada. Entonces, es darnos esos espacios como para que podamos, bueno, lo que hablábamos antes, si no damos esos espacios es imposible profesionalizarse, es imposible generar referentes, es imposible que los chavales digan, ostras, yo quiero ser como este artista, etcétera. Es una cadena que viene de hace tiempo. Bueno, y es muy complicado, la verdad. Sí, perdona, sigue. Lo que decías de la exigencia, te quería preguntar, porque a mí me hace reflexionar sobre, ¿crees que es algo cultural nuestro sobre la cultura del esfuerzo y del trabajo? Porque yo lo he vivido muy así. Puede ser. Me exijo muchísimo porque mis padres... Pues yo creo que puede ser, que tiene que ver. O sea, que estas respuestas no hay respuesta corta de decir, oye, sí, ¿no? Y porque no es excluyente de otras... O sea, de otros factores. Creo que por una parte pueden ser nuestros padres, que yo siempre decía, joder, fulanito ha sacado un 5, le estáis comprando una moto, yo que saco todo 10, aquí estoy al restaurante. Entonces, como que mi 9 o 10 era algo que ya se esperaba de mí. Sin embargo, que fulanito le compraran una moto era, pues, no sé, pues otra forma de pues, mostrar afecto o apreciación de los padres. Pero eso creo que no es el único factor. Un factor es de cómo tú aprendes a ser validado por tus padres y otra cosa es también cómo aprendes a ser validado por tus peers, ¿no? Por tus compis. Y ahí entra, bueno, pues las categorías, ¿no? De la empollona. De mí siempre se esperaba que fuera súper lista. Y lo he sido, o sea, he sido muy lista. Pero era algo que también digo, hostia, pues, ¿y si ahora quiero ser menos lista? No puedo sacar un 7 o un 6, ¿no? Entonces es complicado. Es complicado con el tema de la autoexigencia. Y eso te puedo decir desde mi experiencia. Y después de la terapia también, ¿eh? Eso sí, también muchísima ha sido... terapia. Sí, muchísima terapia. Muchísima sanación. Entonces, bueno, para ir ya cerrando el capítulo después de esta charla tan interesante, me gustaría también preguntarte sobre tu extenso currículum, pero por la parte del final, ¿no? Leí que algo que me interesó mucho, que estás consolidando la experiencia multidisciplinar de danza, teatro y artes marciales. Cuéntame un poco de ese experimento. Vale. Claro, cuando comencé a formarme, una idea que tenía en la cabeza, no sé por qué, y lo contemplaba solo así, de ignorancia, ¿no? Decía, guau, yo quiero ser artista completo. Y me veía como tocando el piano, cantando, bailando, interpretando papeles, texto. Claro, artista completa escénico, ¿no? Luego... Paquita Salas diría 360. 360. Y por eso me comencé como a formar en teatro musical. Entonces, claro, como que toqué varias ramas, pero claro, antes de dedicarme a las artes escénicas había practicado artes marciales, que también en sí es un arte, ¿no? Y con los años, sobre todo los 5 o 6 últimos, pues me encuentro como en ese camino a poder consolidar como un lenguaje que combina varias disciplinas. Dentro de la compañía, sobre todo, utilizamos danza, artes marciales, herramientas de teatro, pero siempre estamos como abiertos a la experimentación con la música, el ámbito sonoro, lo audiovisual. Pero claro, yo como artista hay algo que, por ejemplo, que le estoy intentando dar más caña estos últimos años, que es al texto y a la interpretación. Porque hay algo que necesito mucho también de lo verbal o de lo gestual. ¿Texto de escribir o texto de interpretar? O sea, hablar. De interpretar. O incluso de que aunque yo no lo pueda interpretar, me he planteado incluso hacer una carrera como director de teatro. Pero claro, son caminos independientemente cada uno tan amplio, ¿no? Porque ya la carrera como bailarín es X, la carrera como coreógrafo es súper extensa también, y para ser bueno en artes marciales también te tienes que dedicar una vida, y es que en todo, ¿no?
en lo que te quieras dedicar y poder resaltar o encontrar tu propia esencia. Entonces estoy en eso. Me encuentro como que lo estoy encontrando, pero que como se compagina con lo laboral y me arrolla la vida y lo cotidiano y la rutina, pues claro, me encantaría seguir formándome en 1000 cosas. Pero bueno, voy extendiendo los palos. Supongo que tú también, porque claro, este podcast, por ejemplo... Es que yo he tenido, con eso te entiendo perfectamente, porque yo he tenido mucha crisis con lo de, pero ¿en qué me especializo? Porque necesito una vida para especializarme en tal, en cual o en pascual, ¿no? Entonces hablé con una buena amiga y yo decía, joder, no me decido, y pensaba que mi pasión por cualquier cosa era pequeña, ¿no? Porque además yo soy muy obsesiva. Me da por meditar, medito muchísimo, 4 meses o 3 y ya dejo de meditar, ¿no? Entonces ya lo he aprendido, ya he meditado, pues mira, chao. Y ya está, ¿no? Entonces decía, bueno, pues nada me gustará tanto de verdad. Pero lo que ella me explicó es que no es que mi pasión fuera pequeña, sino que mi universo era muy grande. Y me hizo reconciliarme mucho también con el que al final no es que nada me gustara lo suficiente, sino que soy una persona curiosa. Entonces esa curiosidad me hace, hoy estoy en un podcast, aprendo muchísimo, sigo haciendo cómics, sigo haciendo esto y sigo haciendo lo otro. Pero aunque yo no sea capaz de a lo mejor ser la mejor colorista del mundo o la mejor, yo qué sé, delineadora o la mejor escritora, a mí me hace saber cuándo un escrito es bueno, cuándo me gusta el color o tener cierto gusto. Y eso, por ejemplo, en el mundo de la industria, en mi otra vida, pues fui UX designer, sirve mucho para ser project manager, o sea, para que sea, por ejemplo, el director que sabe elegir a quién quiere a qué cast quiere, si este texto es tal, si este tal. Porque al final, una de mis conclusiones, porque tenemos una vida, 2 manos y un cerebro y 2 pies, para quien los tenga, ¿no? Porque hay gente que no los tiene, nuestro cuerpo es limitado. Entonces yo no puedo ejecutar todo, pero sí puedo dar direcciones para que otras personas ejecuten o que se sumen a mi equipo. Y por eso está muy bien ser curiosa y por eso está muy bien saber de muchas cosas. Total. Yo la verdad es que también el tema de la crisis, hace 2 años caminando dije, mierda, pero si yo de pequeño quería ser músico. Dije, me he equivocado totalmente de carrera. Digo, ¿en qué momento lo descubro? Buah, y Chenta que hizo arquitectura, ¿no? Y ahora músico entonces. Sí. O también durante la formación y que iba haciendo episodios de tele y de cine y cosas así, volviendo al tema de la repre, que una vez me dijo, bueno, ya has hecho bastante cosas de danza, a ver si lo dejas un poco, que tú como actor de cine tienes futuro. Porque tengo muy buen perfil, me decía. Pero era como, ya, pero es que a mí lo que me mueve es lo escénico y la danza, ¿no? Pero esa cosa de, bueno, déjalo un poquito, a ver si... Y claro, como mi manager, quieras o no, en cierto modo también la escuchaba y yo no era inconsciente. En el mundo del cine hay muchísimo más presupuesto y me ganaría mucho mejor la vida si me hubiese dedicado solo a ser actor de cine. Pero claro, ¿qué es lo que me mueve? ¿Qué es mi pasión? A pesar de que la danza contemporánea es súper para un sector súper pequeño y que no tiene el impacto que me gustaría que tuviera, ¿no? Pero bueno. Ya. Yo estoy a favor de perseguir las pasiones de uno y hacer lo que a uno le haga feliz, porque al final las nóminas, cuando trabajas en el mundo de las artes, la nómina es como tal privilegio que es un unicornio que no creo que exista nunca. Y bueno, ya con esto terminamos el programa de Movidas Varias. Muchísimas gracias por compartir este ratito conmigo. Gracias a ti. Estoy súper contenta. Y bueno, oyentas y oyentes, escucharnos esta segunda temporada. Seguimos en eldiario.es y en vuestras plataformas favoritas. ¡Adiós! ¡Adiós! Cuando se grabó este capítulo, todavía no habían sido los Oscars. Entonces,
no tuve el inmenso placer de ver a una mujer asiática, ¿no? Bueno, malaya, de origen chino, recoger un Oscar. Entonces, por si te has perdido o has vivido debajo de una piedra en estos días, pues han sido los Oscars y toda la vez, en todas partes, ha ganado 7 de los 11 Oscars. No podía dejar de comentar esto porque primero se me saltaron las lágrimas cuando al mejor actor de reparto, Ke Huy Quan, dijo, "Mom, I won an Oscar", y fue como súper, súper emocionante. Súper emocionante por varias cosas, por verme representada fenotípicamente en los Oscars y decir, wow, porque una historia que vale que haya mucha ficción, pero el arranque es impresionante, el arranque de lo humano y la realidad migratoria que pueden pasar inmigrantes chinos, ¿no? El tema de cómo hablan en su casa en inglés y chino, que eso lo hacíamos en la mía, no con inglés, no con español, sino español y chino. Tantos puntos en común que me ha dado muchísima felicidad y muchísima esperanza de que miramos mucho, voluntaria o involuntariamente, a Estados Unidos, miramos mucho su cine, consumimos mucho de su cultura y que quizás que una película que esté liderada por un cast chino, bueno, o de origen chino o asiático, porque no estoy segura de la nacionalidad de todo el mundo, pero vamos, la historia es de inmigrantes chinos que llegan a Estados Unidos que quizás teniendo ese referente, teniendo ese ejemplo de que se puede llegar a ganar premios tan importantes como los Oscars, en España también signifique algo, a mejor espero, para la comunidad china, la comunidad asiática que trabaja en medios de comunicación, casi siempre a la espalda, siempre sin liderar, o delante de las cámaras siendo token, o toda la casuística que hemos comentado. Así que solo espero que esto también nos sirva de forma positiva aquí. Nos escuchamos.